Le agradecemos el esfuerzo de caminar, de venir al estudio a esta hora a Mercedes Benedetti, que es concejala y que está muy preocupada por algunos temas relacionados a salud, de educación. En otras oportunidades hemos hablado mucho de educación y un poco aquí en esto también tiene que ver la educación, la salud y la contención familiar, porque están organizando una charla de trastornos alimentarios, una responsabilidad de todos para mañana. Para mañana. Mercedes, gracias por venir. No, todo lo contrario, es un placer. Sí, el calor hoy viene apretando desde muy temprano, pero es un placer venir, no importa el calor. Bueno, una charla que se da en este contexto de, por ahí, bueno, de mundial, la gente está pensando en otra cosa, pero es una temática que no podemos abandonar, ¿no? Exactamente. Originalmente estaba programada para el 30, porque el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios es el 30 de noviembre. Pero bueno, decidimos correrla un día, creemos que la temática amerita acomodarse para que la mayor cantidad de gente pueda acercarse o pueda escucharnos desde la página del Consejo, porque es un tema que la verdad que a los adultos nos preocupa, porque tiene mucho que ver con las adolescencias, con las juventudes y con consecuencias realmente muy graves. Sí, tratamientos que son muy difíciles de abordar, es una enfermedad que necesita ser tratadas con distintos especialistas, son muy costosas, se necesita todavía el acompañamiento del Estado y de los organismos públicos de salud, ¿no? Y también concientizar un poco más a los padres. Yo hace poco hablaba con una profesional y el dato que me llamó mucho la atención de lo que me contaba es la falta de acompañamiento de algunos padres. Exactamente, ¿no? Muy preocupante. Digo, ¿cómo puede ser? Por ahí, bueno, la edad, porque ya es como que los quieren hacer responsables y que vaya sola, solo al médico. Es un problema de ella, tiene que hacer. Una persona con bulimia y con anorexia no está en esas condiciones. Absolutamente. Por eso la idea era, primero, poner sobre la mesa el tema. Creo que es un tema del que se habla menos. Hay otros temas que hemos abordado desde la banca, como el bullying o todo lo que tiene que ver con educación, que sí están normalmente en las agendas. Salvo casos extremos o cuando son noticias por alguna situación grave, no se vuelven a poner, y a lo mejor es eso mismo, ese desconocimiento que tenemos, lo que hace que no se aborde realmente, seriamente, y más que preocupante cuando es la familia o el adulto que acompaña a ese joven quien no se hace cargo de la situación. Y por eso decidimos unirnos a este grupo de profesionales, a Lazos, este grupo de profesionales que interdisciplinariamente atienden estos casos, primero porque el abordaje debe, en realidad para todas los órdenes, en educación también debería ser un abordaje multidisciplinario, pero en este caso encontraron ellas ese equilibrio en todas las profesiones que pueden dar su aporte para poder modificar esa realidad que, ya te digo, tiene consecuencias gravísimas. Nosotros hicimos reuniones antes de esta charla, primero para entrar en el tema, pero más que nada para ir conociendo y para ir tomando real dimensión de la importancia de abordarlo seriamente. Sí, porque a veces está todo como muy relacionado. Vos hablabas del bullying y a veces son enfermedades que se despiertan porque quedás al margen porque sos gordito, porque sos flaquita o porque no tenés tantos músculos o porque no. Vimos muchos casos de bulimia y anorexia que se dieron durante la pandemia, ¿no? Entonces es un tema del que todos creo tenemos que preocuparnos y hablar. Que a veces tienen una resolución muy simple porque es un tratamiento psicológico o es que esa adolescente sea consciente de lo que le está pasando, la relación con los alimentos, si es por una cuestión afectiva, si es por una cuestión nerviosa, identificarlo y solucionarlo, ¿no? Pero ya cuando lo dejamos pasar, no lo tratamos a tiempo, es muy grave. Incluso, salvando las distancias, por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando aparecen otras enfermedades, cáncer, por ejemplo, uno sí va inmediatamente a buscar una consulta médica e inmediatamente aborda el tratamiento. Y sin embargo, en esto, que a lo mejor su fondo es más psicológico, que tiene que ver con
con otras cosas no físicas uno no hace un análisis de sangre o una ecografía y aparece, nos cuesta más abordarlo. O sea, uno interpreta, sobre todo los adultos interpretamos que existe un problema, hay que ir a buscar el tratamiento que lo soluciona. Sobre todo cuando somos adultos responsables de ese hijo, de esa hija, de ese menor que está a nuestro cuidado, cómo no abordarlo seriamente para solucionarlo, y sobre todo que también por el trastorno mismo las consecuencias que puede tener en la salud y en el desarrollo de esa persona. Uh-huh. Sí, te marca de por vida. De por vida, uh-huh. Absolutamente. Mercedes, sí. Mi pregunta era la siguiente, por ahí hablamos de bulimia, hablamos de anorexia o trastornos cuando ya lo tenemos o cuando ya lo detectamos muchas veces tarde. ¿Hay maneras de, como padres, como amigos, como cercanos, poder prevenir esto? Bueno, o darnos cuentas a tiempo, por lo menos. Yo no quiero abordarlo desde justamente la mirada de las profesionales que nos van a acompañar mañana. Como dijiste que había hubo reuniones y sí se habló del tema preventivo. Sí, pero no quisiera hablarlo desde ellos, pero sí me parece absolutamente interesante porque creo que tiene mucho que ver, como en otros órdenes, de la mirada del adulto, de la mirada, bueno, yo siempre lo veo desde el lado del maestro que... A ver, cualquier cambio de conducta de un niño, de una niña, de un adolescente nos tiene que llamar la atención. Después buscaremos qué es el problema que tiene. Uh-huh. Cuando en todos los casos, y viéndolo, ya te digo, desde la práctica docente, vos ves que un niño, una niña cambia la conducta, vos como adulto tenés que prestar atención. Si en el caso del alimento, si nosotros tenemos una comensalidad, sentarnos a la mesa y mirarnos a la cara, seguramente como adulto me voy a dar cuenta de que algo a mi hijo, a mi hija, a este joven le sucede o que algo cambió. Me parece que en el caso nuestro, desde nuestro abordaje, no desde la parte médica y psicológica, tiene que ver con eso. ¿Qué nos está pasando como adultos que no podemos tener esa mirada para detectar a tiempo que algo está pasando? Justamente, si no entendemos qué es ese algo que está pasando, tendremos que ir a buscarlo en un profesional. Pero primero, esto de la mirada adulta, que siempre es la que logra detectar ese cambio en la conducta que puede tener una consecuencia grave, como en este caso el trastorno. Y yendo a la mirada adulta, ¿cómo ves la actualidad de esa mirada? O sea, ¿nos prestamos a querer saber qué le pasa a los chicos, tanto desde los padres como de los cuerpos docentes, como de los médicos, como de clubes, instituciones deportivas, lo que sea, que son los que están más cerca en esa primera barrera de contención después de la familia? Absolutamente. Yo creo que la intencionalidad no la voy a discutir. No creo que a ningún adulto le interese no acompañar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Igual me parece que vivimos en una sociedad con una aceleración que nos hace mirarnos menos, en general, sobre todo con los más jóvenes, pero en general. Y si no, creemos que esos trastornos le pasa a otro, le pasa a otra persona, a otro, no nos empezamos a mirar con esa mirada que justamente determine que a nosotros también nos puede pasar, que en nuestras familias también puede estar este trastorno, que nuestro joven o niño puede estar necesitando de que nosotros como adultos lo miremos más. Por eso creo que la sociedad, la aceleración de la sociedad, esto de que debamos vivir trabajando un montón y estando en algunos, o no estando en realidad en algunos horarios centrales, es fundamental. En el caso, relacionándolo con la educación, lo hablo de la comensalidad como ese lugar, en todas las escuelas que hay comedores escolares, es el lugar donde uno puede ver a ese niño, a esa niña, cómo se comportan frente a la comida. Sí, porque en relación a lo que decías, ¿no? Saber que estas enfermedades están, y por lo menos uno, depende de la escolaridad que tenga tu hija, tu hijo, si es turno completo, decir, bueno, por lo menos nos sentamos todos juntos a la mesa a cenar. Uh-huh.
¿no? Y bueno, y ahí podemos detectar si ese joven busca alguna excusa para no hacerlo, o si está aumentando mucho de peso o está bajando. Durante los fines de semana también tener momentos de almuerzo o cena donde se pueda hablar y charlar. A mí me cuesta a veces pensar en eso, ¿no? En que las familias no busquen por lo menos ese momento como responsable, simplemente como adulto responsable, ¿no? Sí, sí. De saber qué te está pasando, qué le está pasando, charlar con tu hijo, ¿no? Tu hija. Sí, sí, sin ninguna duda. Por eso creo tanto en esto de la comensalidad como ese lugar de encuentro, sea familiar o en las circunstancias que se den, porque muchas veces tampoco depende de nuestra decisión, pero de la decisión personal, o sea, los horarios de trabajo y todo eso pueden suceder, pero un momento, una comida... sí, ya cuando la enfermedad está instalada es muy difícil y costoso de abordar. Bueno, tengo particularmente una amiga que tuvo que estar internada en un ala en un hospital de Buenos Aires donde justamente se atendían los casos de anorexia, y ella te cuenta los casos, te cuenta lo que vivió, el comportamiento era justamente el ala de mujeres, ¿no? Y aparte lo costoso, familias que tuvieron que vender su casa, un departamento para poder afrontar los costos del tratamiento. Y uno dice, por ahí, teniendo un poquitito más de atención, todo esto se evitaría. Y obviamente las consecuencias de por vida que dejan en un cuerpo sometido a este tipo de trastornos alimentarios, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Por eso justamente, volvemos al principio, por eso traer estos temas, en este caso al Consejo, porque es el lugar donde en este momento estoy, pero creo que ponerlos en la agenda pública y brindar la mayor cantidad de información. Con más información, seguramente algunos casos, yo siempre digo lo mismo, si sirve aunque sea para prevenir uno, ya está muy bien. Y también esto de ser abordado desde múltiples miradas. Los problemas normalmente no tienen una sola causa, son multicausales y necesitamos respuestas vistas desde justamente esa multiplicidad de miradas. Por eso la idea de esta charla y de poner en palabras y de escuchar a los que saben para a lo mejor poder agudizar ese ojo que está con los niños, con las infancias, para verlo. Sobre todo que nosotros todos tenemos ese ideario de que es en las mujeres jóvenes y que tiene más que ver con algo estético. Bueno, está aumentando la cantidad de varones también afectados por este trastorno. Entonces, bueno, no pensar, bueno, a mí no me va a pasar, a nosotros no, porque esto en realidad es un trastorno con causas muy profundas que nos puede pasar a todos. Mercedes, puntualmente, ¿cómo hace la gente para participar, el horario? Y si nos puedes contar un poquito más o si puede servir este ámbito para tomar contacto con los profesionales de la red Lazos, ¿no? Que están trabajando en nuestra ciudad. Sin ninguna duda. La propuesta es que mañana a las 5 de la tarde en el Consejo, en el Consejo Municipal, en el recinto, nos encontremos a charlar de este tema. En ese lugar, incluso después en las redes, pueden contactarse con las profesionales porque creo que si de acá nacen consultas es un buen indicio de que el tema era necesario abordarlo y que en algún momento nos debía llamar la atención. La idea es y si no pueden ir, escucharnos a través del canal de YouTube, porque a veces es difícil trasladarse, pero la idea es que podamos, por eso está orientado a todos, a los padres, a los docentes, a quienes trabajan en un comedor escolar, a todos, porque en realidad todos podemos ser
afectados por este trastorno en Totalmente. nuestra familia, a lo mejor no de manera personal, pero sí alguien de nuestra familia. Ujú, sí, o lo vemos por ahí en alguien cercano, en esas reuniones que hacemos con otros amigos, que algo nos llame la atención, ¿no? Saber cómo manifestárselo por lo menos al otro, che, algo raro está pasando acá con tu hijo o tu hija. Así que bueno, bienvenido sea mañana, 5 de la tarde, directamente en el Consejo, o si no, en el canal de YouTube del Consejo, ahí se va a poder ver. Y Sí. si no, bueno, en las redes sociales que están a tu nombre, Mercedes Benedetti, y también en las redes sociales de Lazos. El equipo Lazos. El equipo Exactamente, y te agradezco un montón este No, tiempo por favor. porque es necesario, solamente la gente va cuando se entera de estas propuestas, así que más que agradecida de este espacio. Bueno, Mercedes, gracias a vos por venir en esta vos. mañana. Bueno, Mercedes Benedetti, concejala santafesina, con esta propuesta, esta charla sobre trastornos alimentarios, una responsabilidad de todos, mañana a las 5 en el Consejo.